Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cali Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas sobre los temas que hacen titulares, que hacen portada y que son de su interés, que usted comenta con sus amigos, con su familia, en cualquier momento, que ve en las redes sociales, que comparte en los chats y que nos interesan, porque hay distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintos enfoques. Hoy nos acompaña el abogado Roberto Williams. Él es especialista en litigio judicial, pero también arbitral. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre árbitros, vamos a hablar sobre arbitraje, vamos a hablar sobre esa pasión que tenemos los hondureños históricamente por resolver nuestras diferencias conforme a las reglas del amigable componedor. Nosotros aceptamos las sentencias internacionales, aceptamos laudos, aceptamos arbitrajes. Esa ha sido la historia y no puede cambiar. Vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos en relación al CIADI, vamos a explicar qué es el arbitraje en materia de inversión, en materia comercial. Vamos a entender un poco mejor qué está pasando. Recientemente el Estado de Honduras ha sido nuevamente sentenciado como responsable de violaciones a derechos humanos por el conocido caso de la destitución de 4 magistrados. ¿Qué relación tiene esto con el CIADI? ¿Qué relación tiene esto con históricas sentencias que hemos escuchado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Internacional de Justicia? Para eso vamos a hablar con un especialista. Bienvenido, Roberto, a Cuestión de Enfoques. Muchas gracias, Miguel Ángel, mucho gusto. Me alegra la invitación que me han girado para poder estar aquí con ustedes y compartir este espacio que nos permite crear conciencia y criterio dentro del país y fuera del país, desde luego. Bueno, y como ustedes han visto, Roberto es un profesional, un especialista joven. Vamos a aprovechar un poco su experiencia en materia nacional e internacional para entender un poco, en una amena conversación, por qué estos temas están vinculados uno con otro y por qué uno no puede aparecer como Estado un día denunciando un tratado, diciendo que no va a atender los llamados de un órgano internacional, pero sí aceptar los de otro. Mire usted, vamos a empezar, como me gusta a mí, haciendo un poquito de historia. A ver, Roberto, Honduras históricamente ha tenido una propensión a seguir las directrices, las decisiones de órganos de justicia, de organismos de justicia internacionales, sentencias judiciales, laudos arbitrales. ¿Es eso porque está en la Constitución? ¿Es parte de nuestra tradición para resolver conflictos cuando de asuntos internacionales se trata? Sí, así es. Históricamente Honduras ha sido, como muchos otros o la mayoría de países del mundo, un estado en el que ha incorporado desde su Constitución hasta otras normas internas dentro de su legislación, desde luego en tratados internacionales, la consideración del respeto, acatamiento, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, no solo a nivel de sentencias emitidas por los órganos judiciales u órganos de jurisdicción ordinaria, como nosotros le llamamos en la práctica, de cada estado. Una sentencia que es emitida en Panamá, una sentencia que es emitida en Dinamarca y que está involucrado una persona natural o jurídica que es hondureña. Y pues al momento de traer esa sentencia a Honduras, porque tenga que ser reconocida y ejecutada en nuestro país, pues ocupa dentro del aparato estatal ese reconocimiento para poder llevar a cabo el cumplimiento de lo que esa sentencia extranjera dice. Así que tenemos múltiples tratados internacionales que históricamente demuestran esa tradición, esa idea del Estado de Honduras en respetar las sentencias extranjeras. Claro que habrán excepciones, como toda la regla general, y en ese sentido los estados tratan de regular esas excepciones a través de convenios internacionales, para que no sea un relajo, como decimos, sino que haya un orden, una expectativa, una idea muy clara de cómo dentro del derecho internacional público los estados actúan frente a otros estados o frente a particulares, sean personas de carne y hueso como nosotros o sean empresas inversionistas o no,
que realizan actividades dentro de otros estados. Miremos, por ejemplo, le voy a pedir a producción que nos muestre el artículo 15 de la Constitución de la República. Hemos hecho alusión a la Constitución. Honduras, dentro de su articulado, establece el pleno respeto de las normas y de las prácticas del derecho internacional. Entre ellas, vean ustedes, Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional. En el caso de arbitraje, las personas que están viendo el programa seguramente cuando piensan en un árbitro piensan en deporte. Piensan que siempre es bueno que haya alguien que aplique justicia cuando hay dos partes o más enfrentadas. Cuando hablamos de arbitraje, nosotros sabemos que en Tegucigalpa existe un centro de conciliación y arbitraje. Entiendo que no solo en Tegucigalpa, en varias ciudades del país. ¿Para qué sirven los centros de conciliación y arbitraje? Muy bien, muy buena pregunta porque el arbitraje es un sistema alterno a los sistemas de resolución de conflicto que cada estado crea a través de su aparato público. Es un sistema fuera del poder judicial estatal. Y esto se vuelve como una ayuda a descongestionar pues, ciertas cargas que tienen normalmente los juzgados y tribunales, cortes de cada estado. Porque entonces, fuera de ese escenario, estos centros de arbitraje, centros de conciliación, ayudan a resolver esos conflictos sin tener que pasar por ellos, por los distintas instituciones que tienen el Estado para resolver. Que toma más tiempo normalmente, son más formales. Son más formales, llevan mucho más tiempo y luego en la mayoría de los casos pues no tienen toda la especialización que usualmente se brinda a través de los centros de conciliación y arbitraje. Al final de cuentas, más que un centro que administra justicia, es un centro que aplica de acuerdo a las normas aplicables de cada centro el derecho a resolver conflictos y eso desde luego como consecuencia es un ahorro de tiempo, de costos para las personas involucradas en esos procesos de conciliación y arbitraje que se resuelven ante estos centros de conciliación y arbitraje y generando un beneficio pues, para todos los usuarios. Por eso tiempo, costos esencialmente y una especialización porque los árbitros que son elegidos son exclusivamente elegidos para resolver una controversia. Si esos árbitros pueden llevar otros casos o arbitraje en ese centro o en otros centros del país o inclusive en otros centros de arbitraje de otras partes del mundo, es indiferente porque cada árbitro regula la cantidad de su tiempo para atender con toda la mayor dedicación y profesionalismo esos arbitrajes a los cuales acepta ser como árbitro. Diferente del sistema judicial, que son los jueces que son elegidos bajo el sistema que tiene el Poder Judicial y que no pueden rechazar los casos que les son asignados de forma rotativa. Y esto funciona tanto a nivel interno como a nivel internacional. Correcto. Quiero poner en perspectiva esto para que usted se dé cuenta que no es que se inventó a última hora este tema del arbitraje, es una figura ancestral. Cuando aquellas dos mujeres que se peleaban la maternidad de un niño acuden al rey Salomón, acuden a él en calidad de juez. ¿Pero por qué? Porque él, que tenía todo el poder, podía arbitrar en ese caso y aplicar a cada quien lo suyo. Voy a mostrarle algo que a usted le va a chocar, porque quiero que se dé cuenta de la importancia del arbitraje en la historia de Honduras. El abogado Roberto Williams les ha explicado cómo esto puede resolver problemas entre comerciantes, entre personas que tienen dificultades en un negocio y no quieren ir al sistema judicial. Pues mire usted este mapa de Honduras y Nicaragua, para ponerlo en perspectiva. Le voy a pedir a producción que nos muestre este sello postal. Este sello postal es de la hermana República de Nicaragua. Este sello postal que les vamos a mostrar nos muestra cuáles eran las pretensiones de Nicaragua allá por los años 30 y 40. Vea usted el mapa. Vea qué chiquito es Honduras. Honduras es eso que usted ve a oscuras ahí con El Salvador. Todo eso que usted, ahorita que lo ve, usted está familiarizado con el mapa de Honduras y Nicaragua, era lo que Nicaragua
donde dice territorio en litigio, y toda ahí se ve la demarcación del río Coco o Segovia, Once, el que usted ve por ahí, abajo de esa línea. Esas eran las pretensiones de Nicaragua allá por los años 50, cuando desconoció el laudo arbitral de 1906 del rey Alfonso XIII. El rey Alfonso XIII en 1906, a petición de los gobiernos de Honduras y El Salvador, fue buscado como árbitro y, viendo toda la documentación histórica que le presentaba Honduras y Nicaragua, estableció que la frontera natural entre esos dos países era el río Coco-Segovia. Además había documentos que probaban eso. Pero Nicaragua no, Nicaragua pretendía eso. Incluso hubo enfrentamientos en Mocorón, hay historias muy interesantes de los años 50. Vea usted, esto se resolvió finalmente en 1960, cuando la Corte Internacional de Justicia dijo: el laudo del rey Alfonso XIII está correcto, se ratifica. Es normal que un tema que se arbitra en el tema local pueda terminar ante un juicio, ante un juez, si las partes no lo aceptan. Sí, es el sistema de contrapesos y pesos que tienen los sistemas judiciales desde la antigüedad, desde la época romana. Siempre hay una segunda instancia de consulta y, desde luego, más cuando están involucrados dos o más estados en un litigio. Normalmente, como el caso que muestra Miguel Ángel, en temas de litigios por temas de territorio. Así que históricamente el arbitraje que conocemos hoy como arbitraje comercial, lo tengamos hoy en día, se debe en gran medida a la Corte Interamericana de Justicia en La Haya, alrededor de 1890. Esos fueron los primeros arbitrajes que tuvimos de forma comercial, aprovechando la historia o la gran tradición que tenían los estados de recurrir a un sistema imparcial, que no fuera los mismos estados involucrados, que trataran de resolver entre ellos el conflicto y no lo podían hacer, buscar un centro a través de un procedimiento mucho más expediente y diferente al que tiene cada estado para tratar de resolver esa controversia, y de ahí ese caso del Alfonso XIII el Sabio, que pasase a la Corte de Justicia Internacional en La Haya. Hoy en día diferentes tipos de arbitrajes siguen ventilándose a través de la Corte Permanente de Arbitraje, que es la que administra este tipo de disputas comerciales, inclusive de inversión entre personas naturales o jurídicas con los estados. Ahora, estamos hablando un poquito de cómo Honduras se ha valido del arbitraje para resolver diferencias. Ahora vea esta situación ahora con Guatemala. Esto ya es 1933. Estoy poniendo este antecedente porque vamos a hablar de CIADI. Yo quiero que usted se dé cuenta que nosotros no estamos inventando esto del arbitraje. Miremos el mapa entre Honduras y Guatemala en 1933. En 1933, Honduras pidió que arbitrara a un norteamericano. Se constituyó un tribunal de arbitraje, el Tribunal de Arbitraje Hughes. Y este tribunal determinó, vea usted, ese mapa le debe parecer un poco extraño a usted. Ese fue el mapa que permitió que Guatemala ganara ese arbitraje. Sí, también se pierde, no solo ganamos, también perdemos. Guatemala logra establecer, gracias a ese mapa, que su frontera estaba utilizando la desembocadura del río Motagua. Honduras tenía pretensiones que incluso llegaban hasta el lago de Izabal. Usted quizás se sienta familiarizado con mapas que mostraban que Honduras llegaba hasta allá. Pues los guatemaltecos apelaron a ese arbitraje en 1930 y Honduras logra en 1933 dirimir su problema limítrofe. Pero no siempre se utiliza el arbitraje. Honduras ha tenido que ir también a la Corte Internacional de Justicia. Así ocurrió para el caso de El Salvador, que tal vez usted está más familiarizado. Producción, aquí volvimos aquí ya no fuimos por un árbitro, fuimos al sistema internacional, y aquí, como todos ustedes saben, Honduras salió favorecida con bastante de su reclamo con el tema de los bolsones salvadoreños, y hasta hace poco, seguramente usted se dio cuenta, Honduras firmó un tratado de límites, ha ratificado un tratado de límites
con Nicaragua, que El Salvador obviamente está rechazando, porque históricamente El Salvador rechaza las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, especialmente si se siente desfavorecido. En este caso usted está viendo cómo se disputaron esos territorios que usted ve ahí marcados, son los territorios que Honduras recuperó para sí. En otra toma va a poder usted ver que en el caso de Nicaragua también tuvimos que recurrir a la Corte Internacional de Justicia para nuestra frontera marítima. Vamos a pedir la frontera marítima de... Esto es reciente, esto es hace un pocos años. Y ahí Honduras nuevamente en su disputa con Nicaragua sale favorecida. Es decir, Honduras acude a los arbitrajes internacionales o a la Corte Internacional de Justicia para buscar justicia, para buscar que se resuelvan las diferencias. Cuando Honduras acude a un tercero, lo hace frente a las pretensiones de otro, que también cree tener igual o mayor derecho, que eso es lo que hacen los abogados. Entonces, vea usted, esto fue la decisión que se toma en la última controversia que tuvimos con Nicaragua y que nos deja la posesión de esas islas. Ahí todo el debate estaba por el tema del paralelo 15, etc. Bueno, hacemos toda esta introducción porque al volver de la pausa, Roberto nos va a contar cómo el arbitraje en materia comercial y de inversiones es una herramienta muy útil en el comercio internacional, a la hora que hay diferencias por el incumplimiento de contratos, por el incumplimiento de tratados, y cuáles son las obligaciones que Honduras adquiere cuando, como Estado, permite que inversionistas hagan negocios en Honduras. ¿Qué pasa cuando las reglas no se cumplen? De eso vamos a hablar con Roberto al volver de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Calix Martínez, hoy acompañado del abogado Roberto Williams. Él es especialista en litigio judicial y arbitraje. Tengo entendido, Roberto, que tú eres árbitro formado, tú tienes formación como árbitro. Sí. ¿El árbitro qué cualidades debe tener? Bueno, ciertamente no solo en Honduras, sino que fuera de Honduras hay parámetros muy básicos y estándar que se deben cumplir. Y uno de ellos es la calidad profesional, la ética profesional con la que uno se conduce dentro de su desarrollo profesional. Eso, los centros de arbitraje en Honduras y fuera de Honduras, en cualquier centro internacional que tengan un centro de conciliación o arbitraje, verifican los antecedentes de las personas. Y aunado a ello es la trayectoria profesional que tiene en experiencia para determinadas materias específicas. Tienen que escuchar a ambas partes, tienen que valorar lo que ambas partes proponen, alegan, discuten. Correcto, tiene que también tener esa capacidad de lograr componer o a escuchar a las personas que están en medio del litigio, porque el debido proceso en el arbitraje es un principio que se da de forma idéntica al principio del debido proceso que se sigue en los tribunales ordinarios de cualquier estado del mundo. Por lo tanto, el saber escuchar para seguir un proceso de conciliación o un proceso de arbitraje es esencial. Si es una persona que no tiene esa anuencia a tener paciencia, a saber que hay un conflicto de por medio y que es una persona que va a auxiliar para que se pueda resolver ese conflicto que no han podido resolver entre ellos mismos, definitivamente es imposible que alguien entre o debería entrar a un listado de un centro de arbitraje. Yo estoy haciendo una continua relación entre el sistema formal que usted conoce, que es ir ante un juez, ante un tribunal, ante una corte, porque en estos días hemos escuchado algo que ya sabíamos que iba a ocurrir. El Estado de Honduras ha sido sentenciado nuevamente como responsable de violaciones a derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quizás usted recuerda, en la noche del 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional, 97 diputados de múltiples bancadas, aunque ahora
alguna gente empiece a fingir demencia, de todos los partidos que estaban representados ahí, Democracia Cristiana, UD, Partido Liberal y Partido Nacional, votaron para destituir a 4 magistrados. Esos 4 magistrados agotaron el procedimiento interno de Honduras, se fueron a la Comisión Interamericana, luego se fueron a la Corte Interamericana y Honduras nuevamente sentenciada como responsable de haber violado los derechos humanos garantizados por la Convención Americana. Usted dirá, ¿qué conexión tiene esto? Tiene que ver con el artículo 15, tiene que ver con la voluntad del Estado de Honduras de someterse a las decisiones de árbitros internacionales, pero también de tribunales internacionales, respetuoso del derecho internacional. Más de 20 casos tiene Honduras en contra desde que en el 88 y en el 89 se sentenció a Honduras como responsable por el caso de Manfredo Velázquez Rodríguez y Saúl Godínez Cruz. Honduras fue el primer país que fue llevado ante la Corte Interamericana, fue el primer país que fue sentenciado y hasta el día de hoy sigue con esta práctica de respetar la jurisdicción de la Corte. Ojo con eso. Así como hemos respetado los procedimientos arbitrales, respetamos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ya le he puesto ejemplos limítrofes, y derechos humanos. Ahora hablemos de arbitraje comercial y de inversiones. Estoy mencionando todo esto para que usted se dé cuenta que Honduras tiene una larga tradición de buscar amigables componedores o la justicia internacional para resolver conflictos. Honduras es un país con una larga tradición de política exterior, de personajes históricos, un Ramón Ernesto Cruz, un Carlos Roberto Reina, un Ramón Hernández Alcer, o sea, estamos hablando de personas que tienen una larga trayectoria participando en estos órganos y que tenemos, incluso nos ha ido bastante bien, salvo en los casos de derechos humanos que siempre nos toca perder, porque todo lo que nos hizo bien aquí va a rebotar allá. En materia de limítrofes nos ha ido muy bien. ¿Cómo nos está yendo en el tema de arbitraje comercial y de inversiones, Roberto? Ha generado mucho revuelo en los últimos días que Honduras dijo, denunciamos nuestra participación en el CIADI. Entiendo que a partir del 24 de agosto, más o menos por ahí, Honduras ya deja de ser parte de CIADI. ¿Qué es CIADI? ¿Por qué ha generado tanto revuelo al punto tal que el gobierno traiga a un grupo de especialistas o expertos en temas de comercio internacional para decir que lo que Honduras hizo está bien, mientras entiendo que tenemos una decena de casos en CIADI? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tal vez nos puedes orientar. Sí, con gusto. Esencialmente CIADI es un centro, por sus siglas en español, CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversión. El CIADI es un centro internacional que busca dar soluciones a conflictos entre estados y los inversionistas extranjeros que han puesto una inversión o que son inversionistas extranjeros reconocidos en un país diferente de que son en origen. De tal manera que el CIADI es de 1965, que es la fecha en que se existió o se creó el convenio de Washington, con el que se creó justamente el CIADI. Al final, pues los estados estaban buscando esto, una dinámica en el mundo internacional de las inversiones, de tratar de que esas diferencias que no se lograban dar entre los estados, con la gran ventaja que tiene de su potestad soberana, de impartir justicia, de tomar decisiones, su tamaño geográficamente hablando y políticamente hablando, y pelear un David contra un Goliat. Era necesario tener un centro que abarcara a todos los países que quisieran entrar a ese sistema para lograr atraer inversores a su estado. ¿Cuántos países forman parte de CIADI? Actualmente 157 países. Un momento. Honduras acaba de salir de una instancia donde participa la práctica totalidad de los países de Naciones Unidas. Correcto, eso es una de las cosas que a nivel local, pero sobre todo internacional, no es de que me preguntan a mí o a ti, sino que se lo preguntan a aquellos especialistas en materias de derecho internacional de inversiones, dirían, esto es además de raro salirse dentro de un sistema en el que hay 150 estados soberanos que han dicho queremos estar aquí y que se resuelvan nuestros problemas
contra que tengamos con inversionistas extranjeros que vienen a nuestros países, pues llama demasiado la atención. Llama la atención porque es como que nos dijeran en este momento, nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es como que nos saliéramos... De la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia. Del Tribunal Penal Internacional. El Penal Internacional. ¿Qué perspectiva generaría a nivel del derecho internacional público? Tendría un impacto tremendo. Retirarnos también de la Organización Mundial del Comercio. También sería una consecuencia con múltiples matices de forma negativa. ¿Hay antecedentes, Roberto? Porque sí, conversábamos contigo antes del programa y no somos los primeros que hacemos esa gracia. En América Latina hay un par de antecedentes que al final igual la mula se fue a pastar y volvió al granero. Sí, los casos anteriores fueron Venezuela, Bolivia y Ecuador. Con Ecuador, la verdad es que nosotros tenemos una similitud muy grande, porque las razones políticas y de inversiones que se dieron en el caso de la República de Ecuador en el año 2009 son muy similares a las que está adoptando el Estado de Honduras. Honduras solo el año pasado recibió 9 demandas ante el CIADI. ¿Por qué recibimos 9 demandas ante el CIADI? Bueno, cada una de ellas tiene sus particularidades, pero en general, si las caracterizáramos en general, sí, sería reclamaciones de dos tipos. Violación a derechos que el Estado de Honduras se comprometió a respetar, defender y asegurar a inversionistas extranjeros en nuestro país a través de, uno, tratados de libre comercio dentro de los capítulos de protección de inversión o a tratados bilaterales de inversión, o a un contrato que Honduras, en su voluntad soberana, asumió compromisos con esos inversionistas extranjeros. De ambos tipos de obligaciones es por la cual Honduras ha sido demandada el año pasado. Hay variedad, o sea, los casos son surtidos, como diríamos, hay de todo tipo y para todos los gustos. El Estado de Honduras, entiendo, tiene que acudir para defender sus intereses con representantes de la Procuraduría General de la República. Correcto. Y se auxilia de asesores internacionales como lo hemos hecho en la Corte Internacional de Justicia. Recordamos que para cada uno de los diferentes limítrofes, El Salvador, Nicaragua, Honduras siempre ha tenido el buen tino de tener un buen equipo de especialistas locales, pero también busca el apoyo de especialistas en derecho internacional, en temas limítrofes, igual en el tema de derechos humanos. Ha sido menos frecuente ese apoyo, por eso no nos va tan bien, pero como es en el caso de inversiones y de comercio, ¿el Estado de Honduras se apoya con asesores internacionales o lleva los casos solo? Con gusto respondo la pregunta, solo quiero hacer una anotación previa a responder esa pregunta, porque hablamos de arbitrajes de inversiones y arbitrajes comerciales internacionales. Ambos tienen en común que son arbitrajes, que son internacionales, es decir, conflictos que van más allá del Estado de Honduras con personas que están o que son hondureñas. Estamos hablando en el arbitraje comercial internacional, el arbitraje de inversiones, de platos que se sirven en la misma mesa, pero de forma con vajilla distinta. Eso es una analogía que podría hacer. En el caso de los arbitrajes comerciales, directamente, como lo bien dice la palabra comercial, resultan de problemas jurídicos en los que empresas o con personas particulares tienen un problema legal que parte ordinariamente de un contrato, aunque no necesariamente lo exista, y en los que la disputa va más allá, repito, de las fronteras. Es decir, por poner un ejemplo, en arbitrajes comerciales internacionales de una empresa de Holanda que haya tenido una relación por muchos años en Honduras sin ningún contrato escrito con una empresa hondureña para distribuir productos alimenticios. Esos son arbitrajes muy usuales que he tenido la gran dicha de tener experiencia. Que no van a juicio, sino que se buscan arbitrar, se decide quiénes son los árbitros para resolverlo lo más ágil y prudentemente posible. Correcto. Es más, tocando ese punto, te menciono que
en el año 2011, con la creación de la Ley para la Promoción de Protección de Inversiones, que vino a sustituir la Ley de Inversiones que se creó en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, quien en vida fuera, vino a modernizar nuestra Ley de Promoción y Protección de Inversiones, muchas estructuras y muchas disposiciones legales para favorecer que Honduras fuera un estado en el que inversionistas extranjeros vinieran a nuestro país. Dicho eso, modificó varias leyes y una de ellas es la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales Extranjeras, que data del año 77. Y una de sus reformas es que para que someter cualquier conflicto, existiese o no un contrato relacionado con cualquiera de este tipo de contratos, agencia de distribución o representación, se sometieran primero a un intento conciliatorio y si no resultaba o no era eficaz, a un arbitraje. El mismo Estado de Honduras, a través de esta Ley de Promoción de Inversiones de 2011, bajo esa política de Open for Business, que se celebró en San Pedro Sula en ese entonces, 2011-2012, que se buscaba ese ser atractivo en nuestro país para inversionistas extranjeros que vinieran acá. Y con esa reforma, repito, es muy interesante que la ley de distribución, representantes y agentes permite, aunque no exista ningún contrato por escrito, someter esas diferencias, pero por la vía arbitral, no ante la justicia ordinaria, salvo que pacten por escrito que quieren irse a los juzgados del Estado de Honduras. De ahí entonces que tenemos, repito, bajo ese caso hipotético, un conflicto de un tema de distribución entre una empresa distribuidora con una empresa hondureña. Eso es arbitraje comercial. El arbitraje comercial hoy en día, bajo la experiencia que ha tenido nuestro Estado de Honduras, no solo le ha dado reconocimiento, sino que ha participado, de hecho, en algún tipo de contrato comercial con entidades extranjeras y eso se ha resuelto muy bien. El Estado ha ganado algunas, los extranjeros han ganado otras, o sencillamente comerciantes que no tienen ninguna relación con el Estado de Honduras y sencillamente entre ellos tienen disputas. O sea, hay que aceptar que eso es normal, no es que vas a ganar todo y vas a perder todo. Correcto. Hay un balance, a veces tienes la razón, a veces no, a veces los dos tienen la razón y lo que buscan es ponerse de acuerdo. Por supuesto. Ahora, la diferencia, y entro con esta introducción para pasar al derecho internacional de las inversiones, y es que aquí ya pasamos a un ámbito de derecho internacional público. ¿Por qué? Por la introducción que tú hacías. Es decir, Honduras ha celebrado históricamente muchísimos tratados y eso es de conocimiento público. La cantidad de tratados que ha ratificado Honduras, eso no es ni bueno ni malo. El número no indica por sí mismo una connotación legal o social o política de bueno o malo. Lo que sí es cierto es que tenemos muchos tratados y eso cualquier persona sabe que implica derechos y obligaciones. Esencialmente los estados celebran contratos y convenciones y tratados para poder favorecer ciertas áreas del mundo, ¿verdad? En materia penal, en materia laboral, en materia comercial, en materia de inversiones. Y entonces aquí entra el ámbito de las inversiones. Las inversiones pasan por atraer o favorecer a un Estado mediante desarrollo de obras públicas, desarrollo de contratos en los que el Estado busca la experiencia o la capacidad de inversionistas extranjeros que puedan financiar un proyecto o que puedan realizar un determinado proyecto en nuestro país en los que el Estado tal vez no podría hacer solo con sus propios recursos y estrategias. Me llama la atención que dices algo porque los gobiernos se la pasan diciendo todo el tiempo que quieren atraer inversión extranjera, desde que empiezan dicen uno de nuestros retos es que venga más inversión extranjera porque así vamos a lograr que aparte de la inversión nacional haya empleo, haya desarrollo. Quiero que al volver de la pausa me expliques que esa aspiración que tienen todos los gobiernos trae riesgos y trae obligaciones. Por supuesto. Y como bien se dice por ahí, quien quiere celeste que le cueste, y en este caso el costo puede ser alto si el Estado no se prepara para poder dotar al inversionista de esas condiciones que le ofreció y que está obligado a cumplirle. Ojo con eso, estamos hablando de relaciones entre estados y sector privado. Cuando el Estado de Honduras dice, inversionistas, vengan a mí, tiene que estar listo para lo que va a encontrar. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Estamos con el abogado Roberto Williams hablando de
arbitraje, sentencias internacionales. El Estado de Honduras, ¿cuál ha sido su trayectoria en estos temas? Volvemos después de unos mensajes. Seguimos en Cuestión de Enfoques, hoy con el abogado Roberto Williams. Estamos hablando sobre arbitraje, sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales, sobre cómo lo hace Honduras y por qué esta última noticia de que Honduras ha decidido salirse del CIADI puede tener implicaciones poco agradables para el Estado de Honduras, aunque a la larga finalmente siempre se puedan resolver los problemas que existen entre inversionistas, Estado. Siempre habrá formas, eso lo va a explicar el abogado Roberto Williams, pero antes de eso nos decías, los inversionistas vienen al país, Honduras les abre las puertas, les ofrece incentivos. En la pausa me mencionabas un ejemplo reciente de un vecino. Sí, en el caso de la República de El Salvador, este mismo año, el presidente Bukele, ahora reelecto, realizó consensuó una disposición para favorecer la exención del impuesto sobre la renta a inversionistas extranjeros bajo ciertas circunstancias. En el mercado de inversiones extranjeras, desde luego que eso es más que atractivo, estar exonerado del impuesto sobre la renta, aun cuando existan condiciones específicas que buscarán hacerlas. El impacto que esto tiene no solo al nivel, repito, de competencia entre demás estados que estamos buscando atraer inversión, pasa por el hecho que se asumen obligaciones con esos tratados o con los contratos que se suscriben con los inversionistas extranjeros. Y ahí es donde no solo es la preparación legal de cómo se van a establecer los mecanismos de solución de controversia en caso que existan con esos inversionistas extranjeros, sino qué derechos le estamos confiriendo. Desde un punto, lo más objetivo que puedo ver desde el punto de vista profesional, teniendo en cuenta el conocimiento que yo tengo en conflictos en materia de inversión, inversionistas extranjeros con estados, en los que en algunas razones el CIADI, particularmente el CIADI, o en cualquier otra institución donde se ha ventilado un arbitraje de inversiones, el resultado a veces favorecen a los estados, a veces favorecen a los inversionistas extranjeros. En esencia o en resumen, ¿cuándo es que los estados normalmente pierden estos casos de inversiones? Y es precisamente lo que te mencionaba, y es que no se dieron cuenta a lo que realmente, no miraron el alcance con el cual les otorgaron derechos en esos tratados. De ahí que la noticia oficializada, aunque adelantada, de que Honduras se iba a retirar del CIADI y que se envió la nota oficial en febrero de este año en el CIADI, la notificación para denunciar el tratado y separarnos del centro del CIADI, lo que te dice es que, bueno, ¿cuál fue el análisis que se hizo detrás de qué consecuencias iban a tener de esto después? En diferentes foros se ha hablado sobre esto, pero yo me quería centrar precisamente en ese punto, y es en el que si la causa del problema no es el CIADI, no son los árbitros, no son las reglas, no son los abogados que representan o asesoran a los estados y a los inversionistas extranjeros en el CIADI o en cualquier otro centro donde Honduras ahora quiera ventilar sus controversias con inversionistas extranjeros, podría cometer un grave error actualmente, porque si la causa en esencia es precisamente porque el alcance de lo que nosotros pactamos en esos contratos o en esos tratados internacionales favoreciendo la inversión, llámese CAFTA, llámese Acuerdo Recíproco de Inversiones que tenemos de 1994 con el Reino de España, entonces lo que hay que buscar es sentarse a negociar o renegociar esos tratados internacionales, esos contratos. Y en la medida de que no se logre eso, no importa que no estemos en CIADE, sino que estemos en otros centros de arbitraje internacional, no vamos a poder salir exitosamente. Creo que es algo que tenía que mencionar, porque de verdad que en el análisis público
para que las políticas públicas de un Estado sean adecuadas. Hoy en día eso es lo que han hecho. La Carta de Energía en Europa, que así, España ha sido de los países que más ha sido condenado en el CIADI por incumplimiento de obligaciones de ese tratado europeo en temas de energía renovable, pues ha sido precisamente pero España no se sale. Cuando hablamos de CIADI, solo para que usted sepa lo que significan las siglas: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El hecho de que a Honduras la condenen en el sistema interamericano de derechos humanos recurrentemente, el problema no es de la Convención Americana, el problema no es de la Corte Interamericana, el problema no es siquiera que el Estado de Honduras se defiende mal ante la Corte Interamericana, ante la Comisión, que también lo hace de vez en cuando. Lo que pasa antes. O sea, ¿por qué estamos llevando tantos casos cuando se supone que las sentencias tienen un efecto reparatorio? A ver, CIADI, ¿cuántos casos tiene Honduras ahorita en contra en CIADI? ¿Cuándo se disparan? Se disparan realmente el año pasado, porque recibimos 9 casos. Ahora, dijiste que eran variados. Eran variados, o sea, hay unos que son con temas de concesión, otros es por el tema del sector financiero, otros que son por el tema de contratación de obras públicas. Sin embargo, todos proceden a través, como decía inicialmente, por compromisos y obligaciones que asumió el Estado de Honduras voluntariamente en esos tratados o en contratos que subió con esos inversionistas extranjeros. Es decir, no cualquier inversionista puede demandar al Estado de Honduras solo porque lo quiera hacer. Octubre del año pasado, este es un gráfico, hacemos la salvedad, hace 5 meses. Esta era el estado de situación de casos ante el CIADI. Correcto. Ahí vemos a Honduras con 6. Es uno de los que más casos tiene. Y me dices que aumentó. Sí, porque al cierre del año 2023 nosotros estamos con 10 casos vigentes. Entonces que a eso le sumamos 4 más. 4 más. El primero de los que están vigentes de esos 10 ese es un caso que se registró en el año 2018 por invocando el Tratado de Libre Comercio de Panamá en su capítulo de inversiones, por Inversiones Continental, sociedad panameña, y después del 2018 hasta el año 2023, con el caso de Próspera y otras sociedades norteamericanas vinculadas con las sedes, fue que se registró el segundo caso vigente en CIADI, repito, año 2023, y de ahí muy seguidas hasta el mes de julio, si no me equivoco, se registraron 8 casos más. Roberto, cuando nosotros vemos este mapa, vemos los inversionistas siempre van a querer un mecanismo para resolver sus conflictos y controversias, sí, en los tratados, en los convenios que firmen. O sea, eso es inevitable. Inevitable. Ahora que después de 24 de agosto no haya esta pertenencia al CIADI, ¿qué se le puede ofrecer a un inversionista extranjero? Bueno, vuelvo al ejemplo que puse comparativo con Ecuador, porque hubieron circunstancias muy políticas y de políticas estatales similares al caso nuestro, porque en Ecuador lo que saltó en su momento fue varios casos, en ese año por lo menos fueron 3, en el año 2009 cuando se separó del CIADI, que eran casos relacionados con hidrocarburos, entre ellos la famosa empresa Oxy, que hizo pues, el Estado ecuatoriano, tratar de blindarse para que no siguiesen entrando más demandas de inversiones en contra del Estado ecuatoriano, denunciando el convenio de Washington, tal y como lo hizo Honduras en febrero de este año. Como lo dice el mismo convenio, hay un periodo normal de 6 meses que después de la denuncia, cualquier inversionista extranjero que se considere lesionado precisamente por esos tratados que protegen a los inversionistas extranjeros o los contratos que los mismos inversionistas extranjeros hayan celebrado con Honduras, pues pueden demandarlo. Fuera de ese plazo, lo que pasó en Ecuador y que podría pasar con Honduras, como bien lo decías, pueden demandar.
lo que se da normalmente son arbitrajes de inversiones ad hoc, y se dice ad hoc porque las partes se tienen que poner de acuerdo en varias cosas. Uno, en qué lugar físico van a someter la controversia. Dos, quiénes van a ser los árbitros, ponerse de acuerdo, ¿okay? Entre Estado y inversionista extranjero. ¿Quiénes van a ser los árbitros que van a resolver la controversia? De antemano yo me puedo imaginar que toma más tiempo, porque hay que ponerse de acuerdo con cosas que ya están en el tratado. Totalmente, correcto. Y que no van a estar definidas con una especificidad, de forma muy específica y dinámica, que ya están recogidas bajo experiencia de muchos años atrás, que son los reglamentos de los centros, en este caso del CIADI. El CIADI ya tiene sus tarifas, ya tiene su listado de árbitros, ya tiene todos en la mesa para que los árbitros, para que los inversionistas extranjeros y los estados elijan al tribunal arbitral que les va a resolver esa controversia. Ya saben cuál es la expectativa de costos, la expectativa de tiempos aproximados, y ahora el Estado de Honduras no lo va a tener, como no lo tuvo Ecuador, ni lo está teniendo Venezuela, ni Bolivia. Cuando te escucho, Roberto, me luce como que si nos quisiéramos poner de acuerdo olimpistas y motahuenses, ¿quién va a ser el árbitro? O sea, por eso hay una Comisión Nacional de Arbitraje. Sí. O sea, ¿se imagina usted que los de Olimpia digan, no, este no me gusta, el Motagua? ¿Y qué es lo que terminan pidiendo? Traigamos uno del extranjero, pues después se empiezan a dar cuenta que el del extranjero ya le pitó al Saprissa de una manera. Por eso hay quien define los árbitros. En el caso de CIADI, vinieron un grupo de especialistas a decir que no hay ningún problema. Igual Honduras es soberano, yo en eso concuerdo. O sea, Honduras puede hacer lo que quiera en ese sentido. Ahora la pregunta, en términos de política pública, teniendo una larga trayectoria de sujeción a las sentencias, tratados, arbitrajes, luce como un poco incoherente que tenemos a un Estado en este momento reclamando que ahora Honduras tiene que cumplir la sentencia del 12 de la destitución de los magistrados, porque Honduras respeta las sentencias internacionales, pero por otro lado nos vamos de CIADI porque no nos gusta que nos denuncien ante CIADI. Correcto. Sí, la política pública para cualquier Estado que quiera participar en el escenario del derecho internacional público con gran seriedad debe ser coherente. Es decir, no importa definitivamente a qué centro o qué centro es el que nosotros estemos adscritos o seamos miembros como Estado para resolver controversias en materia de penales, laborales, de inversiones, entre otras áreas. La política debería ser una misma. O sea, nos acogemos a este tratado, estamos dispuestos a reconocer la jurisdicción de ese centro y luego, desde luego, si salimos condenados, a cumplir, a reconocer ese fallo y luego ejecutar, cumplir con esas obligaciones que tengamos ante las personas que se hayan sido beneficiadas con esa sentencia o ese fallo arbitral internacional. De tal manera que esto nos llama muchísimo la atención a los analistas locales y extranjeros, porque es preocupante el no entender claramente cuál es la razón de salir de un centro internacional de arreglo de diferencias que está en un convenio desde 1965, que Honduras ya había sido demandada. Primera ocasión fue en el año 99, después en otras 2 ocasiones más. Y en esos casos, aunque los laudos arbitrales en el CIADI no salieron a favor de Honduras, Honduras cumplió con los acuerdos conciliatorios a los que llegaron el Estado de Honduras con esos inversionistas extranjeros. Y eso es de público conocimiento, solo basta consultar la página oficial del CIADI. Y en esas estaban Astaldi, constructora italiana, y el Samex, constructora española. Y el Estado de Honduras respetó esos acuerdos que se hicieron en el CIADI. Ahora, si la idea es, queremos detener la cantidad de demandas que nos están surgiendo en CIADI, porque en el año 2023 recibimos solo en ese año 9 demandas, ¿qué vamos a hacer de forma alternativa? ¿Qué estrategia hay? ¿Qué estrategia tiene la Procuraduría General de la República y el gobierno hondureño para tratar de tener una solución de resolución de controversias con los inversionistas extranjeros que sea atractivo para los inversionistas extranjeros? Date cuenta que el tema de las inversiones extranjeras no solo es construcción de puentes, carreteras, aeropuertos,
o concesiones, alianzas público-privadas. Alianzas público-privadas. No, también el tema de turismo. ¿Cuánto Honduras tiene que competir y trabajar mucho hoy en día, y que lo ha estado haciendo desde muchos años atrás a través de distintos gobiernos, para traer el turismo ahorita en Semana Santa? ¿Cómo competimos con El Salvador? ¿Cómo competimos con Nicaragua, Dominicana, Costa Rica? Normalmente los grandes proyectos que se hacen a través de turismo es a través de la ayuda de personas, de inversionistas extranjeros. O sea, no, inclusive lo que mencionabas antes, el tema de contratar, traer trabajo para los hondureños en fábricas, en cualquier tipo de negocios, son inversiones que los extranjeros la dan en Honduras cuando Honduras no puede dar por sí mismo dentro de la inversión local, la inversión nacional. No tiene suficientes recursos, o no, las leyes no son tan ventajosas, por lo menos en comparación con el mercado regional que tiene cerca. Estamos hablando de grandes inversionistas, grandes capitales que no van a someter el riesgo que ya están asumiendo de venir a nuestro país, un país con un montón de retos estructurales, con deficiencias en la capacidad de su mano de obra, que es muy buena mano de obra, pero que no está tan formada como la de otros países, que tiene que tener retos en materia de seguridad ciudadana, materia impositiva y ahora inseguridad jurídica o falta de resolución alternativa de conflictos, porque al final esto es una resolución alternativa de conflictos. Correcto. Entonces, ¿qué opciones tiene el inversionista extranjero? Vamos, un inversionista extranjero que ya tiene instalada su inversión o piensa redirigir, como vimos unas semanas antes, una persona que dijo, un empresario de la zona norte que iba a tratar de redirigir su inversión a El Salvador, a nuestro vecino, y los nuevos que vengan, ¿qué opciones tienen cuando Honduras se ha separado del CIADI como un centro internacional reconocido, que no es perfecto, como no existe ningún centro internacional perfecto? Pueden cometer errores los árbitros, los podemos cometer los que somos árbitros, pero igual dentro del sistema, cualquier sistema estatal judicial de un estado. Entonces, los inversionistas extranjeros que quieran venir a hacer inversiones en Honduras, sabiendo que Honduras ya a partir del 25 de agosto no va a estar en CIADI, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Roberto, ¿van a dejar de llegar? ¿Vamos a Guatemala? ¿Nos vamos a El Salvador? ¿Van a dejar de llegar reclamos a CIADI contra Honduras de aquí a agosto? De aquí a agosto, la expectativa de lo que se habla en la experiencia internacional, como lo decía, la experiencia de Ecuador, Bolivia y Venezuela, es que no, que en ese plazo de 6 meses llegaron más demandas en contra de esos estados. ¿Qué implica una demanda en este caso para el Estado de Honduras? ¿Significa que hay que disponer de recursos, contratar expertos? ¿Cómo es el ratio de perder, ganar en CIADI? ¿Siempre pierden los estados o también ganan? Acaba de salir en las noticias un comunicado de la Procuraduría General de la República del Estado de Ecuador, haciendo nuevamente hincapié en que Ecuador se salió por un periodo de más de 10 años del CIADI y retornó en el 2021 y acaba de ganar solo en costas de pago de honorarios y de gastos del proceso ante CIADI una demanda de una empresa inversionista estadounidense que demandó como inversionista extranjero ante el CIADI a Ecuador y ganó más de $6 millones, el Estado ecuatoriano. Y en ese comunicado de febrero de este año, lo que anunciaba es en qué cuenta de la Tesorería de la República es que iban a ingresar esas costas a favor del Estado de Ecuador. O sea, lo que tú estás diciendo es que a partir de lo que estamos viviendo, lo que hay que hacer es dejar de hacer lo que nos está llevando tanto a CIADI, como sabemos que también tenemos que dejar de hacer muchas prácticas inapropiadas que nos tienen de sentencia en sentencia ante los sistemas internacionales. Roberto, nos queda un minuto para concluir el programa. ¿Qué expectativas tienes tú sobre esto? ¿Tenemos que prepararnos para más reveses en CIADI o es una oportunidad también para que el gobierno reflexione? Bueno, igual ya se tomó la decisión, pero ¿cómo afrontar el inevitable arbitraje que de todas maneras tendrá que hacerse por otros mecanismos alternos? Correcto. Como mecanismos alternos, cuando pase agosto de este año, los inversionistas extranjeros primero tendrán que asesorarse con sus abogados para revisar muy detenidamente los tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión que Honduras hoy tiene vigentes.
porque muchos de esos tratados refieren a CIADI. Refieren a CIADI bajo el mecanismo complementario. Ese reglamento es un reglamento especial para aquellos estados que no forman parte del CIADI. De tal manera que cuando estos inversionistas extranjeros, aunque el tratado que los beneficia sea de 5, 10, 20, 30 años atrás, si está esa disposición, podrían inclusive demandar al Estado de Honduras ante el CIADI, tal y como México, que no formó por muchísimos años parte del CIADI, fue demandado bajo el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Entonces, Honduras todavía tiene esa obligación. De hecho, en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, a este momento no ha sido reformada. Y en los artículos 25 y 28 está dispuesto que Honduras puede ser demandado por inversionistas extranjeros bajo esa ley en el CIADI, bajo el reglamento CIADI o bajo el reglamento del mecanismo complementario. Por lo tanto, esto todavía ni siquiera nos exime de que no podamos ser demandados después de agosto de este año 2024. Ahora, respondiendo específicamente a tu pregunta, de lo que debe ser el gobierno de Honduras, los inversionistas extranjeros, los inversionistas locales, los demás profesionales que estamos y todos los ciudadanos hondureños, es tener una esperanza de que a partir de agosto, digo, ni siquiera a partir de agosto, sino que desde ya se busca una estrategia de lo que recomendaba hace unos instantes, y es revisar tratado por tratado, contrato por contrato que ha suscrito Honduras, para ver en qué momento, sobre todo los estándares de protección de inversión, que son los más complicados, los que reconocen más derechos a los inversionistas extranjeros, revisarlos e identificarlos muy bien en todos esos tratados y en todos esos contratos, de tal manera que Honduras afronte exitosamente a futuro, después de agosto de este año, cualquier demanda que un inversionista extranjero quiera interponer en Honduras, aunque no sea en el CIADI. Bueno, prevenir, precaver, no queda de otra. Sabe usted, habrá que prevenir y esa es una estrategia de contención de daños. Muchas gracias, Roberto, por tu colaboración y por tu paciencia. Hemos estado hablando sobre temas que parecen desvinculados, pero que no lo son. Honduras tiene una larga tradición de respeto a sus obligaciones internacionales y lo tendrá que hacer con los inversionistas, sea por el CIADI, sea por mecanismos complementarios, pero no podrá evadir su responsabilidad de hacer frente y cumplir lo que se comprometió a darle a estos inversionistas, y eso es seguridad jurídica. Soy Miguel Cali Martínez, esto fue Cuestión de Enfoques. Lo invito a seguir disfrutando de la programación de ICN, una nueva conciencia. Tenga feliz día.